Electricidad y magnetismo. Universidad CNCI. Proyecto integrador. Mi nombre es Juan Antonio Cruz Vázquez. Matrícula AL 093-367. Carrera Ingeniería en Gestión Empresarial. ¿Qué son los circuitos eléctricos? ¿Y qué importancia tienen en la sociedad el día de hoy? Los circuitos eléctricos son sistemas diseñados para permitir que la corriente eléctrica fluya a través de componentes como resistencias, condensadores e inductores, siguiendo unas rutas específicas. Estos circuitos se utilizan para controlar, distribuir y transformar la energía eléctrica. Tienen una importancia crítica en la sociedad actual, ya que son la base prácticamente de todos los dispositivos electrónicos que utilizamos en nuestra vida cotidiana, desde los dispositivos móviles hasta electrodomésticos, iluminación y sistemas de comunicación, así también equipos médicos. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se le pueden dar? Las leyes de Kirchhoff son dos principios fundamentales que rigen el comportamiento de las corrientes y voltajes de un circuito eléctrico. Una ley establece que la suma de las corrientes que entran en un nodo de un circuito es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo nodo. Se utiliza para analizar circuitos en paralelo. Otra ley establece que la suma algebraica de los voltajes de un lazo cerrado de un circuito es igual a cero. Este se utiliza para los circuitos en serie. Dos aplicaciones prácticas de estas leyes son: uno es la aplicación en el análisis de circuitos eléctricos. Las leyes de Kirchhoff son esenciales para resolver circuitos complejos y determinar valores desconocidos de corrientes y voltajes en diferentes partes del circuito. Otra aplicación puede ser el diseño de los circuitos eléctricos. Es el que utilizan los ingenieros y diseñadores para diseñar circuitos eficientes y funcionales en una amplia gama de aplicaciones, desde electrónica de consumo hasta sistemas de control industrial. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Las fuentes de alta tensión son dispositivos que generan una diferencia de potencia eléctrica significativamente mayor que la tensión de alimentación común. Su función principal es proporcionar la energía necesaria para alimentar componentes o circuitos que requieren voltajes elevados. Un ejemplo puede ser como tubos de rayos catódicos, aceleradores de partículas, sistemas de ignición de alta energía y láser. Estas fuentes transforman y regulan la energía eléctrica para obtener tensiones de salida mucho más altas que la tensión de entrada, lo que permite el funcionamiento de estos dispositivos. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Los métodos de análisis de circuitos eléctricos se utilizan para resolver circuitos y determinar corrientes, voltajes y potencias. Algunos de los métodos comunes son el análisis de mallas. Se basa en la ley de voltajes de Kirchhoff y se utilizan para circuitos en serie. Divide circuitos en mallas y resuelve las ecuaciones para encontrar corrientes y voltajes. Otro es el análisis de nodos. Utiliza la ley de corriente de Kirchhoff y se aplica a circuitos en paralelo. Se enfoca en los nodos del circuito y resuelve para las corrientes desconocidas. Otro es el análisis de superposición. Divide un circuito en partes más simples y resuelve cada parte de manera independiente antes de combinar las soluciones. El análisis de Thevenin y Norton simplifica circuitos complejos en un equivalente de Thevenin o Norton, lo que facilita el análisis. Simulación por computadoras es otra forma. Utiliza un software de simulación como SPACE para analizar circuitos de manera precisa y eficiente. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Los capacitores son componentes fundamentales en electrónica y tienen diversas aplicaciones. Entre ellas es el almacenamiento de energía. Los capacitores almacenan cargas eléctricas y se utilizan en fuentes de alimentación y circuitos de temporización. Otro es el filtrado de señales. Los capacitores se utilizan para eliminar ruidos o fluctuaciones de voltaje no deseadas en un circuito como fuentes de alimentación y amplificadores. Otro es el arranque de motores. Se utiliza en motores eléctricos para proporcionar un impulso inicial y mejorar el rendimiento. Un ejemplo es en los mini split. Circuitos temporalizadores. Los capacitores se utilizan para circuitos temporalizadores para controlar el tiempo de encendido y apagado en un dispositivo. Otro es el acoplamiento de señales.
Los capacitores se utilizan para transmitir señales en un circuito. Esto fue mi investigación o mi trabajo, espero que les haya gustado.